Buenas tardes y bienvenidos a este webinar para la presentación del informe del Mercado Español de Seguros del año 2019. Como sabéis, estos webinars ya son recurrentes y podemos contar con la participación de mucha gente, no solo de España. Tenemos registradas 250 personas procedentes de 20 países. Entre ellos destaco España y México. Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando. Como sabéis, uno de los objetivos de la Fundación MAPFRE es promover y difundir la cultura del seguro y el conocimiento. La parte divulgativa la llevamos a cabo a través del proyecto de Seguros y Pensiones para Todos, donde generamos contenidos multimedia, generamos cursos, generamos preguntas y consultas y mucha información relativa a lo que es el conocimiento más básico de lo que es el seguro y de la previsión social. La parte de conocimiento la trabajamos mucho a través de nuestro centro de documentación, que como sabéis es de libre acceso, a través de las convocatorias de las becas o ayudas a la investigación y parte de esta actividad y de esa difusión del conocimiento viene por la publicación de informes y de estudios de investigación. Y ahí es donde enmarco el acto que hoy celebramos. Nosotros damos a conocer, publicando a través de la Fundación MAPFRE Estudios, el informe que ha elaborado MAPFRE Economics sobre el mercado español de seguros. Como ya sabréis, este informe está elaborado por el equipo de MAPFRE Economics y está publicado en formato digital y está de libre acceso para todo aquel que lo quiera descargar en las páginas web tanto de MAPFRE Economics como de Fundación MAPFRE. Me acompañan en este webinar los verdaderos protagonistas, que son Manuel Aguilera Verduzco, es el director general de MAPFRE Economics y que nos va a atender a este webinar desde Ciudad de México, y a Ricardo González García, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, que me acompaña en esta sala, como podéis todos observar. Esta edición del informe del Mercado Español de Seguros busca ofrecer una panorámica del desempeño del sector durante el pasado ejercicio. Para ello, el análisis aborda la estructura y concentración del sector y el desempeño de sus principales líneas de negocio. De igual forma, este informe ofrece una revisión de las principales tendencias estructurales del mercado, tanto penetración, densidad y profundización, durante los últimos 10 años, el periodo de 2009 a 2019, así como una actualización de la estimación de la brecha de protección del seguro para el mercado español de seguros. Por último, como en otras ediciones, el informe presenta información sobre el comportamiento de los requerimientos de capital, fondos propios y ratios de solvencia para un conjunto representativo de entidades aseguradoras. Y bueno, lo más importante es que va a empezar Manuel Aguilera haciendo una breve exposición del contenido general del informe, que él nos pase a presentar el informe, y recordar a todos los oyentes, a todos los que estáis atendiendo a este webinar, que tenéis la posibilidad de enviarnos las preguntas y las cuestiones que consideréis a través del chat. Hemos previsto 20-25 minutos para, al final de las presentaciones, tanto de Manuel como de Ricardo, poder atender a estas consultas. Y yo estaré actuando como moderadora. O sea que espero vuestras preguntas y cuando quieras, Manuel. Muchas gracias, Mercedes, por esta introducción. Muy buenas tardes a todos en España. Buenos días a quienes nos están viendo desde América. Voy a pasar a la presentación. Como ha dicho Mercedes, esta es la presentación del informe del Mercado Español de Seguros en 2019, que MAPFRE Economics, siguiendo la tradición que la Fundación MAPFRE había establecido desde hace muchos años, viene elaborando desde su edición del año 2015. Este informe es un informe bastante amplio que contiene una gran cantidad de información y de análisis, y que, como ha dicho Mercedes, está disponible en su versión electrónica de manera gratuita, tanto en la página de la Fundación como en la sección de MAPFRE Economics dentro de la página web del Grupo MAPFRE.
La presentación la vamos a dividir en tres partes. Yo brevemente les daré las características de contenido del informe. Después le cederé la palabra a mi compañero Ricardo González para que él nos hable sobre lo que tiene que ver con el desempeño del mercado asegurador español en 2019 y algunos comentarios en función de lo que ya está ocurriendo en 2020. Y después regresaré yo en la última parte de la presentación para hablarles sobre las principales tendencias estructurales que en el informe se analizan respecto al comportamiento de más medio plazo del mercado español de seguros. O sea que el informe es un informe amplio que contiene 6 secciones. En la primera analizamos el contexto económico y demográfico que evidentemente afecta de manera especial el funcionamiento de la actividad aseguradora. En la segunda se habla sobre la estructura del mercado asegurador español desde el punto de vista de sus principales participantes, entidades y mediadores, así como un análisis de los niveles de concentración de la industria. En la tercera, que es una de las secciones más amplias, quizás la más amplia del informe, se analiza el desempeño específico del mercado de seguros en España durante 2019, pero no solamente en la coyuntura de qué pasó entre 2018 y 2019, sino también en una perspectiva de más medio plazo, tratando de considerar algunas tendencias para algunos indicadores a lo largo de la última década y mirando al sector asegurador no solamente en su conjunto, sino también distinguiendo las principales líneas de negocio presentes en el mismo. La cuarta parte del informe habla sobre estas tendencias estructurales del crecimiento, ya no los ratios usuales para medir el desempeño del mercado, sino cuestiones que tienen más que ver con cómo está funcionando el mercado en una visión de medio plazo, de dónde viene y hacia dónde va. La quinta parte que se introdujo en estos informes a partir de la entrada en vigor de Solvencia II es un análisis en el que a partir de los informes de condición financiera y solvencia que de acuerdo con Solvencia II deben presentar las instituciones, las entidades financieras al mercado, se hace un análisis para una muestra muy representativa del mercado español, tanto de los requerimientos de capital de las empresas como de sus fondos propios y, por tanto, de los ratios de solvencia. Y en la sexta parte se hace una revisión del panorama regulatorio. Los seguros son una actividad altamente regulada, tanto desde el punto de vista prudencial como de conducta de mercado, y en esta sección se analizan los temas importantes de 2019 desde el punto de vista europeo, que es el entorno que afecta esencialmente al funcionamiento del mercado asegurador en España. Y finalmente, una cuestión que hemos incluido desde la primera versión elaborada por Mapfre Economics de este informe, que es un apéndice estadístico en el cual se incluye una gran cantidad de información para las variables que se analizan en el informe en una perspectiva también de 10 años, que es útil para quien esté interesado en profundizar más en datos específicos de algunos de los temas que se abordan en el trabajo, pero también pueden servir como base para la elaboración de otro tipo de análisis o investigaciones relacionadas con la actividad de seguros en España. Muy bien, pues yo le cedería en este momento la palabra a Ricardo González para que, como les anticipé, nos hable sobre el desempeño del mercado español en 2019. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues para poner un poco las cosas en contexto, voy a explicar un poco qué pasó en 2019. En 2019 la economía mundial creció a un 2,9%, mientras que en 2018 lo había hecho a un 3,6%. Es decir, la economía mundial venía ralentizándose y esto estaba afectando en mayor medida a los países desarrollados. Esto motivó que el Banco Central Europeo persistiese en su política monetaria ultraacomodaticia, que había venido aplicando ya desde hace años, y además motivó que otros bancos centrales, y en particular la Reserva Federal de los Estados Unidos, aplicase también políticas monetarias acomodaticias, bajando tipos de interés cuando en 2018 los había venido subiendo. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque siempre que se explica cuál es el comportamiento del sector asegurador, hay que tener en cuenta dos factores principales. El primero de ellos es el ciclo económico y el segundo de ellos son los tipos de interés, que afectan mucho al negocio de vida y en particular al negocio de vida ahorro. Pero afecta a todo porque en realidad las entidades aseguradoras para apalancar su rentabilidad utilizan las inversiones financieras y si no lo pueden hacer porque los tipos son muy bajos, tienen que descansar más en lo que es la rentabilidad técnica. ¿Qué pasó en España? Bueno, España en el año 2019 venía creciendo a un ritmo del 2%,
cuando en 2018 lo hizo al 2,4% y en 2017 al 2,9% y antes en torno al 3%. Es decir, la economía española venía desacelerándose, en un proceso de desaceleración suave, pero desacelerándose. En el gráfico que mostramos en esta lámina, intentamos ver poner un poco de manifiesto cuál es la relación entre estas dos variables, ¿no? Lo que es el ciclo económico y el comportamiento de la demanda aseguradora. En el gráfico de la izquierda hemos puesto los crecimientos del PIB y los crecimientos de las primas de seguros, y en el gráfico de la derecha lo hemos hecho también en base 100, un poco para ver más nítidamente cuál es la relación entre las dos variables. Vemos en la línea punteada gris cuál ha sido el comportamiento del Producto Interior Bruto en la última década, 2009-2019, y en la línea azul está cómo se ha comportado el sector asegurador de forma agregada, y desagregamos también por grandes segmentos de negocio, lo que es no vida en la línea roja y lo que es el negocio de vida en la línea verde. Salta a la vista que la línea punteada gris, que es el comportamiento del PIB, y la línea roja prácticamente se solapan. Son los negocios, el seguro de no vida está muy fuertemente vinculado al ciclo económico, la correlación es muy alta, no se puede negar. En el caso de vida, pues vemos también que hasta el año 2016 va siguiendo la senda de lo que es el comportamiento del Producto Interior Bruto, pero en 2016 la pierde y cambia la tendencia. Y esto es así a consecuencia del entorno de bajos tipos de interés. ¿Qué pasó en el año 2019 con la industria aseguradora? En el gráfico de la izquierda vemos lo que es el peso que tiene cada una de las grandes líneas de negocio, vida y no vida. El negocio de no vida representó en torno al 57% del total de las primas y el de vida el 43%. Cosa que viene a ser un poco a la inversa que en otros países desarrollados. Es decir, el seguro de vida está menos desarrollado en España que en otros mercados del entorno comparado. En el gráfico de la derecha vemos los crecimientos del negocio asegurador. Vemos que en el año 2019 las primas de seguro retrocedieron, cayeron un menos 0,4%, un poco en línea con lo que venía pasando con la economía. Pero el principal motivo hay que buscarlo en los seguros de vida, porque los seguros de no vida tuvieron un crecimiento del 3,4%, frente al 4% de 2008, una pequeña ralentización en línea con la economía. Sin embargo, los seguros de vida retrocedieron un menos 5,1% en términos de primas, otra vez a consecuencia del entorno de bajos tipos de interés. Bien, es verdad que en el negocio de vida también hay que tener en cuenta otra magnitud, que es el ahorro gestionado por las compañías aseguradoras, y ese de momento viene resistiendo. ¿Qué ha pasado a consecuencia? Porque estos son datos pre-COVID, pero ¿qué ha pasado a raíz de la crisis provocada por el coronavirus? En primer lugar, ¿qué ha pasado con el PIB? En relación al PIB, ya cada vez existe más certidumbre en cuanto a cuál va a ser la caída en términos anuales del Producto Interior Bruto español. Y porque las horquillas que se dan se van cerrando. En nuestro caso, la última que hemos dado es una caída entre menos 11,1 y menos 12,1% de caída en términos reales. Es una caída que no tiene precedentes. ¿Qué está pasando con el negocio asegurador? Pues el negocio de no vida, en los 6 primeros meses del año 2020, confrontados contra los 6 primeros meses del año 2019, está creciendo, pero en menos de un 1%. Se está ralentizando y es a consecuencia de que ya estamos capturando información sobre los peores meses del confinamiento de la pandemia en el caso de España. El negocio de vida, pues el negocio de vida está sufriendo una caída muy importante. Las primas de los 6 primeros meses de 2020 en términos interanuales frente al mismo periodo del año anterior están cayendo ya un 26%. En términos de ahorro gestionado todavía se va manteniendo. Aquí vemos la información mostrada en forma de contribuciones al crecimiento económico. Vemos que en los años 2019, 2018 y 2017 sigue la lógica que hemos comentado, ¿no?
El ciclo económico hace que la contribución al crecimiento del negocio de no vida sea positiva y el entorno de bajos tipos de interés pesa más que lo que es el ciclo económico y hace que el negocio de vida contribuya de forma negativa, restando puntos porcentuales al crecimiento. Pero ¿qué pasa en el año 2016? Aquí vemos una singularidad. En el año 2016 estaba ya aplicada la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo, que venía aplicando ya desde la crisis de los años 2011-2012. ¿Y qué es lo que pasó en el año 2016? Bueno, pues en el año 2016 el Banco Central Europeo empezó a aplicar ya con plenitud los intereses negativos a la facilidad de depósito de las entidades financieras en el Banco Central Europeo. Empezó a finales de 2015, pero en plenitud se aplicó en 2016, en el que aplicaba 40 puntos básicos negativos a los depósitos que hicieran las entidades financieras en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasaba? Las entidades financieras en ese momento, cuando calculaban sus excesos o defectos de tesorería, tenían dos opciones: acudir al interbancario y colocar ahí esos fondos, o acudir al Banco Central Europeo, que le cobraba 40 puntos básicos negativos por ese dinero. En el mercado interbancario ocurre lo mismo. Cuando el Banco Central carga intereses negativos, también les pasaba lo mismo. Y además coincidió que en el año 2016 tanto las familias como las empresas venían aplicando estaban en un proceso de desapalancamiento. Y entonces las entidades financieras no tenían facilidad para colocar esos excesos de tesorería en su actividad principal, que es la concesión de préstamos. Algunas compañías tuvieron una idea, en mi opinión, acertada, que fue decir, bueno, yo tengo este dinero depositado de mis clientes en el banco, si lo deposito en el Banco Central Europeo me van a cobrar por él, pues voy a ofrecerle a mi cliente un producto de seguros de vida. Con ello gano que esa tesorería sale de mi balance, entra en el balance de la aseguradora compra un bono a medio y largo plazo que por entonces ya aplicaban, todavía tenía una prima por plazo, es decir, los intereses a medio y largo plazo estaban en el terreno positivo y el cliente pues tenía una rentabilidad positiva, todo el mundo ganaba. Y eso explica esa anomalía, ese crecimiento tan fuerte que tuvo ahí el seguro de vida. Sin embargo, en los años 2017 a 2019, pues ya se reactiva mucho más lo que es el crédito, las entidades financieras pueden empezar a prestar porque el mercado inmobiliario también se vuelve mucho más activo y no necesitan hacer esto. Y el agua vuelve a su cauce, que es decir, pesa más los intereses negativos que el comportamiento del ciclo. Vamos a entrar en el detalle de qué pasó con el seguro, las líneas de seguro de no vida. En el gráfico de la izquierda vemos lo que pesa cada una de las principales líneas de negocio de no vida. Vemos que en 2019 el seguro de autos representó en torno al 30,9% de las primas de los seguros de no vida. El segundo en importancia es el seguro de salud, que representó el 24,4% de las primas y viene creciendo en peso, en importancia. El tercero son los seguros multirriesgos, que están en torno a un 20%, y luego ya tenemos el resto de líneas de negocio, que bueno, las hemos agrupado, pero ahí entran líneas importantes, como pueden ser el seguro de accidentes, los seguros de responsabilidad civil, el seguro de crédito, todos esos entrarían en la partida del resto. Gráfico de la derecha, ¿qué pasó en 2019 con estas líneas de negocio? Pues, como vimos, a nivel agregado crecieron un 3,4%, pero si desagregamos por líneas de negocio, el negocio de autos creció un 1,5%. Sufrió una ligera desaceleración. Pues el negocio de autos está muy vinculado al ciclo. Crecieron tanto el número de vehículos asegurados como la prima media. ¿Qué está pasando a raíz de la situación provocada por la COVID en los 6 primeros meses del año, ¿no? Pues que ya captura 2 meses, o sea, el segundo trimestre, que fue en el que impactó realmente los efectos de la COVID. El negocio de autos está retrocediendo en torno a un 3% en términos interanuales en el primer semestre. La segunda gran línea de negocio, los seguros de salud, en 2019 crecieron a un 4,8%. Y con un ligero retroceso, y es importante destacar que en los
6 primeros meses del año 2020 están aguantando muy bien, están creciendo a un ritmo superior todavía al 5% en términos interanuales. Es decir, el negocio de salud es un negocio que cuando agregamos todos sigue en el ciclo, pero el negocio de salud, cuando lo desagregas, tiende a tender un comportamiento incluso a veces anticíclico. A la gente le cuesta mucho quitarse su seguro de salud, ¿no? Pero, sin embargo, hay ciertos, digamos, todavía nubes, ¿no? Nubarrones, sombras sobre lo que puede pasar. En primer lugar, todas las pólizas de los seguros de salud tienen en ellas la exclusión de lo que es una pandemia. Sin embargo, en España, a nivel sectorial, el sector ha decidido no aplicarla y está atendiendo a la gente. Y esto puede impactar en lo que es la siniestralidad de esta línea de negocio. Además, está la incertidumbre de los posibles rebrotes, porque, como hemos dicho, existe mucha certidumbre en cuanto a la caída del PIB, pero la incertidumbre acerca de la recuperación no está clara. Ahí todavía persiste la incertidumbre y es porque lo que provoca todo, que es la crisis sanitaria, no se ha solucionado. Entonces, los posibles rebrotes también, como se está atendiendo a la gente, pueden impactar en su siniestralidad. Otro factor que pone sombras, el tema del empleo, ¿no? Los ERTEs, la gente que va a un ERTE, pues la empresa que está pagando un seguro colectivo de salud para sus trabajadores, pues deja de pagar las primas. Y luego el desempleo también, si se prolonga y que se está prolongando la situación, aumentará. Y bueno, pues cuando la gente entra en situación de desempleo, aguanta el seguro de salud, pero llega un momento que a lo mejor pues no puede con él. Y por último, es que los negocios, el seguro de salud ajusta las primas al año natural. Por lo tanto, para saber bien en plenitud qué es lo que va a pasar, vamos a tener también que esperar al año 2021. El siguiente gran grupo son los seguros multirriesgos. Los seguros multirriesgo en 2019 crecieron a un 4%, muy bien, mantuvieron el crecimiento del año 2018. Es una línea de negocio que se comporta bien durante las crisis económicas, sobre todo por el comportamiento de los seguros del hogar y de los multirriesgos de comunidades de vecinos que tienden a aguantar. Sin embargo, hay otros multirriesgos, como pueden ser los multirriesgos del comercio o los multirriesgos industriales, que en las crisis pues tienden a caer, ¿no? ¿Qué está pasando hasta ahora? Pues precisamente eso, los seguros multirriesgo del hogar y de comunidades están aguantando, pero los multirriesgos de comercio, el comercio está muy impactado por la crisis, pues está cayendo a un ritmo de un 1,8% interanual. Y el resto crecieron también a un 4%, pero también se ven muy influidos por la crisis. Entonces, aquí me gustaría llamar la atención para efectos comparativos a lo que pasó en la anterior crisis económica de la deuda soberana en los años 2011 y 2012. Lo que se ve de forma meridiana es que lo que está ocurriendo ahora replica con todo detalle lo que acabamos de explicar. Es decir, la línea amarilla, que es el comportamiento de los seguros de autos, en lo peor de la crisis tuvo una caída muy grande, muy pegada al ciclo económico. Los otros seguros, que es la línea gris, que incluye el seguro de crédito, los seguros de responsabilidad civil, los seguros de accidentes, también están muy ligados al crecimiento económico y cayeron. Los multirriesgos aguantaron, terminaron cayendo con un cierto decalaje, pero menos que el resto, y llamó la atención con los seguros de salud, que aguantaron ahí estoicamente y crecieron crecimientos cercanos incluso al 4% en los peores momentos de la crisis. Y otra cosa que me gustaría matizar es que cuando vino la recuperación, todas las líneas de negocio crecieron, se recuperaron. Contribuciones al crecimiento, pues aquí vemos claramente lo que hemos explicado. Cuando las cosas van bien, todos contribuyen al crecimiento, todas las líneas de negocio, ¿vale? Cuando las cosas van mal, los seguros de auto y otras coberturas, pues restan punto al crecimiento y, sin embargo, las otras líneas pues aguantan. ¿Qué pasó con los seguros de vida? Los seguros de vida sufrieron un retroceso del 5,1%. Si lo desagregamos en lo que son los seguros de vida riesgo y vida ahorro,
vemos que el comportamiento de los seguros de vida a riesgo, que son aquellos que ofrecen una protección personal o familiar contra el seguro de fallecimiento, los seguros de amortización de préstamos, todos estos seguros van más pegados al ciclo y crecieron un 3,1%. Se ralentizaron bastante respecto al año anterior, pero tuvieron crecimientos, van más pegados al ciclo. Los seguros de vida ahorro retrocedieron un 6,7%, tuvieron una brusca caída, que es lo que está pasando también en términos interanuales en el primer semestre, que van cayendo un 26%. Estas son las contribuciones al crecimiento, que bueno, más o menos ya lo hemos explicado. Y ahora vamos a ver aspectos más estructurales del sector. ¿Qué pasó con la concentración del sector asegurador? Lo vamos a ver en la última década, en 2019, y en la última década. Esto lo medimos a través de dos indicadores. En lo que llamamos el índice Herfindahl y el índice CR5, que mide la cuota de mercado de los cinco mayores grupos aseguradores por sus primas en España. El índice Herfindahl, que es un índice que utilizan en Estados Unidos para aplicar las leyes antitrust, antimonopolio, indica en la última década se le ve una tendencia que va creciendo. Sin embargo, si nos fijamos en su valor, está en 582 puntos, cuando el índice de concentración de referencia que indica que ya empieza a haber una concentración moderada o alta son los 1000 puntos, es decir, está todavía muy lejos. El mercado español es un mercado con un alto nivel de competencia. Sobre todo, en el gráfico de la derecha vemos que ocurre en el mercado de no vida. El mercado de vida está un poquito más concentrado y la tendencia pues también es al crecimiento, pero el nivel de competencia continúa siendo alto. Rentabilidad. Mostramos el ratio combinado total y el ratio combinado de no vida. También se puede calcular. Cuando se pueden calcular los dos, yo prefiero comentar el de no vida porque se pega más. La línea de negocio de vida se rige también por rentabilidades y por otros factores. ¿Qué pasó con el ratio combinado de no vida? El ratio combinado de no vida quedó en 92,9%, mejoró. Y lo que pone de manifiesto este ratio es que en la industria aseguradora, las entidades aseguradoras han hecho un esfuerzo muy grande por mejorar su rentabilidad técnica. Y en parte también porque ya veían que no iban a poder apalancar su rentabilidad con la rentabilidad de las inversiones financieras. Eso llega un momento que terminará y, por lo tanto, han conseguido mejorar una rentabilidad técnica que la verdad es que es destacable y, sobre todo, comparándola con otros países de nuestro entorno, ¿no? Provisiones técnicas. En este gráfico podemos ver que el mayor peso de las provisiones técnicas vienen a medir el ahorro que gestionan las compañías aseguradoras. La mayor parte provienen de las provisiones técnicas de los seguros de vida. Y lo que habíamos comentado, esas todavía están aguantando. A estas provisiones le afectan también otros factores, no solo el ciclo, incluso no solo el comportamiento de las primas, sino también qué está pasando con los rescates, qué está pasando con las valoraciones de los activos que las respaldan. De momento, bueno, tenderán a caer, pero de momento no está perdiendo ahorro gestionado las compañías aseguradoras. Inversiones. El sector asegurador español se caracteriza por ser un sector bastante prudente, porque tiene la mayor parte de sus inversiones invertidas en bonos de renta fija soberana. Si vemos, el 55,6% de las inversiones están en ese tipo de bonos. Y en bonos también corporativos de alta calificación crediticia, el 18,9% son este tipo de bonos. Frente a otros mercados, pues esto puede ser 30-30, y además en renta variable tiene un 5,6%, cuando en otros mercados estas cifras pues oscilan 13, 14, 15%, es bastante mayor. Es un sector prudente en sus inversiones, además está invirtiendo en activos que están respaldados por los programas de adquisición de activos del Banco Central Europeo. Los programas de expansión cuantitativa son enormes
no hay que olvidarse, ahora mismo se habla mucho de la política fiscal expansiva y del Fondo de Recuperación, pero no debemos perder de vista que el Banco Central Europeo se ha comprometido a adquisiciones de activos por 1,3 billones, trillions americanos, y pues en esas compras están estos bonos, está dándoles liquidez, está relajando las primas de riesgo, con lo cual está asegurando el buen funcionamiento de los mercados de bonos en los que invierten las compañías aseguradoras. Y luego, por otro lado, en el estudio también analizamos los resultados del informe sobre situación financiera y de solvencia, y la conclusión también es que las entidades aseguradoras del sector está bien capitalizado, duplican, incluso más, tienen un ratio, tienen unos fondos propios que duplican los capitales regulatorios mínimos exigidos, incluso lo supera. La rentabilidad de las inversiones financieras. ¿Qué pasó en 2019? La rentabilidad de las inversiones financieras del sector se quedó en el 4,2%. Y alguien se preguntará, ¿cómo puede ser? Sí, estamos en un entorno de tipos ultra bajos, el 0%, incluso la facilidad de depósito en negativo. ¿Cómo puede ser que la rentabilidad del sector esté en el 4,2%? Pues precisamente por eso, porque cuando los tipos de interés caen, la valoración de las carteras que tienen duraciones a medio y largo plazo con unos tipos superiores, pues aumenta. El que tiene un bono a 3-4 años al 3%, digamos que tiene algo que vale su peso en oro, ¿no?, cuando caen los tipos. Esto es lo que ha motivado que en 2019 la rentabilidad creciese. ¿Qué pasó en 2018? Que cayó. Pues en 2018 no se nos debe de olvidar que fue un buen año, pero el último trimestre hubo una turbulencia financiera muy fuerte que tuvo su epicentro en los mercados de valores de los Estados Unidos, que en el cuarto trimestre del año cayeron los principales índices, tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq, cayeron un 20%, y obligó a la Reserva Federal a aplicar una política monetaria acomodaticia en 2019 y a intervenir en su mercado de repos, que estaba teniendo turbulencias. Lo solucionó el tema, pero ese problema tuvo sus reverberaciones en todo el mundo, y los spreads crediticios de las carteras de bonos de las compañías aseguradoras europeas aumentaron. Y cuando los tipos de interés aumentan, los bonos caen y la rentabilidad baja. Eso es lo que pasó en ese año. Indicadores de rentabilidad. Bueno, pues analizamos dos indicadores principales, el ROE, la rentabilidad sobre los fondos propios de las compañías, y el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos. En la última década vemos que viene cayendo, ¿vale? La última medición del ROE nos daba el 10,9% y la tendencia es decreciente. El ROA, lo mismo, tiene un comportamiento, tiene una tendencia decreciente y está en el 1,4%, el 1,4% fue la medición del año 2019. Bueno, y con esto hemos dado unas pinceladas a lo que es el desempeño del mercado asegurador, y paso la palabra a Manuel, que va a explicar todo lo que son las tendencias estructurales y cuál es la brecha estimada del mercado español. Manuel. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, en una mirada ya no específicamente al comportamiento de las principales variables que tienen que ver con el desempeño de las entidades aseguradoras, sino más a nivel sectorial, el informe analiza un conjunto de tendencias estructurales. Básicamente, en este informe, igual que lo hacemos en los análisis que preparamos para otros mercados aseguradores, utilizamos tres indicadores. En primer lugar, el índice de penetración, que es la relación que hay entre las primas de seguros y el Producto Interior Bruto, que es un indicador muy cuantitativo que nos dice qué tanta importancia relativa va ganando o va perdiendo el sector asegurador en el contexto de la economía. Un segundo indicador, que es la densidad, que no es otra cosa que el gasto anual per cápita en seguros. Ya es una visión más micro que tiene que ver con el uso del ingreso disponible de las personas para comprar seguros. Y un tercer indicador, que es el indicador de profundización, que es un indicador que empíricamente nos muestra el grado de desarrollo, de avance, de sofisticación, de madurez de un sector asegurador. Es decir, que empíricamente, cuando uno mira al conjunto de mercados aseguradores en el mundo,
los mercados más desarrollados son los que tienen niveles de profundización mayores, que no es otra cosa que una mayor participación de las primas de seguros de vida en el conjunto de primas totales. Y, a contrario sensu, los mercados más incipientemente desarrollados tienen niveles de profundización muy bajos, es decir, la mayor parte de su sector asegurador es un sector asegurador no vida. Veamos estos indicadores para el caso de España. Empecemos con la penetración, la relación entre las primas de seguros con respecto al Producto Interior Bruto. En 2019, este indicador se ubicó en 5,2%, 2,9 puntos vienen de los seguros de no vida y 2,2 de los seguros de vida. Lo importante es ver la evolución, la tendencia relativamente negativa que ha tenido este indicador a lo largo de los últimos 3 años. Nuevamente, el año 2016 es un punto de referencia, como ya señaló Ricardo. En estos 3 últimos años ha habido reducciones en los niveles de penetración en el mercado español, y si uno lo mira a lo largo de toda la década, pues incluso hay una caída de 0,3 puntos porcentuales en la penetración, básicamente determinada por el comportamiento no de los seguros de no vida, sino de los seguros de vida. Cuando lo vemos analizando separadamente vida y no vida, queda igualmente claro lo que acabo de señalar. En el caso, por ejemplo, de los seguros de vida a riesgo, que es esta parte azul, la penetración ha tenido una tendencia ascendente, y realmente la disminución de la penetración viene por el lado de los seguros de vida ahorro. Vista en esta visión de una década completa, vemos con claridad cómo, mientras que los seguros de vida riesgo han aumentado su penetración en más de 17%, los seguros de vida ahorro la han reducido en casi 20% en este periodo. ¿Qué pasa con no vida? Pues una situación completamente distinta. En el caso de no vida, la penetración prácticamente no ha variado a lo largo de los últimos 10 años, pero la estructura de la penetración sí ha cambiado. Y esto lo vemos más claramente en este gráfico de la derecha, donde lo que vemos es cómo mientras los seguros de salud, a los que ya se refirió Ricardo, han tenido un gran dinamismo a lo largo de la última década y han elevado su penetración en más de 25%, los seguros de automóviles, digamos, son los grandes perdedores en este análisis, en los que la penetración se ha reducido en poco más del 15% a lo largo de los últimos 10 años. El segundo indicador es la densidad, el gasto per cápita anual en seguros. En el caso de España, el año pasado, la densidad o el gasto promedio en seguros fue de 1.353 euros. Esto representa un aumento de 79 euros respecto de lo que había en 2009. Nuevamente vemos cómo el gasto promedio en seguros en el caso de no vida ha tenido un crecimiento más o menos sostenido a lo largo de la década, y a partir de 2016, en el caso de los seguros de vida, la densidad ha caído de manera importante. De hecho, si lo medimos, si comparamos estos 580 euros de gasto anual en seguros de vida con el dato de 2009, vemos que es menor en casi 18 euros. Y vemos aquí cómo en el año pasado, respecto al año pasado, el gasto promedio en seguros se redujo un poco más de 17 euros en el mercado español en general. Si analizamos esto para vida y no vida, primero en el caso de los seguros de vida, nuevamente vemos un comportamiento similar al que ya observábamos y que apuntaba Ricardo. Si bien es cierto que hay una caída en el consumo promedio de seguros de vida, la mayor parte proviene en un menor uso de los seguros de vida ahorro, es decir, la utilización de los seguros de vida como un instrumento para canalizar ahorro de medio y largo plazo, cosa que no ocurre con los seguros de vida riesgo, estos que cubren esencialmente el riesgo de fallecimiento, que a lo largo de la última década tienen esta tendencia creciente y han aumentado el gasto promedio en más de 34% en este lapso. ¿Qué ocurre con los seguros de no vida? Aquí, claramente, en especial desde 2014, hay una tendencia creciente, es decir, hay un creciente consumo promedio de seguros de no vida en España. El año pasado alcanzó 772 euros, que significa 19 euros más que en 2018. Sin embargo, el comportamiento de cada una de las líneas de negocio de no vida es muy distinto. Nuevamente, mientras que en el caso de los seguros de salud, el gasto promedio en la última década se elevó casi 44%, en el caso de los seguros de automóviles, nuevamente el gasto promedio en seguros para este tipo de línea de negocio se redujo en casi 4% en la última década.
Finalmente, el indicador de profundización, esta relación que hay entre las primas de seguro de vida y las primas totales. Vemos a partir de los datos anteriores, claro, por qué a partir de 2016 hay una clara tendencia a la reducción de este indicador, que se ubicó el año pasado en 42,9%. Para tener un parámetro, ese es más o menos el indicador promedio de profundización de los países de América Latina. Es decir, está muy lejos de los niveles que se observan en las principales economías desarrolladas. Y a lo largo de los últimos 3 años, este indicador ha mostrado una tendencia también decreciente, con pérdidas en los niveles de profundización consecutivas desde 2016. Este conjunto de indicadores estructurales nos permiten hacer un perfil de cuál es el comportamiento general de la evolución estructural del mercado asegurador español. Y esto lo podemos ver en este gráfico, que lo que hace es comparar estos indicadores estructurales con el promedio de los indicadores para los países de la Unión Europea, las 15 economías de la Unión Europea antes de la entrada de los países de Europa del Este. Y comparamos cómo se ven los indicadores de penetración, no vida, profundización y densidad para el caso de España comparado con este conjunto de países. Aquí tenemos los datos. Esta era la situación en 2009, es decir, todos los parámetros del mercado español estaban por debajo del promedio de los países de la Unión Europea, y 10 años después, en 2019, la situación apenas ha cambiado. Lo importante es señalar que, por ejemplo, solamente en el caso de la penetración de los seguros de no vida, el promedio del mercado español se encuentra más o menos en el nivel promedio de los países de la Comunidad Europea. Mientras que la penetración en no vida representa solamente el 46% del promedio de los países de la Unión Europea, en profundización solamente el 70% y en densidad solamente el 42%. Lo que este gráfico nos indica con toda claridad es esencialmente que el segmento de los seguros de vida en España está insuficientemente desarrollado en relación a otras economías equivalentes a la economía española. Y esto se muestra también en un indicador que se incorpora en el informe y que utilizamos para muchos otros mercados, que es el índice de evolución de mercado, que es un índice mixto a partir del comportamiento de la penetración, la profundización y el comportamiento de la brecha de protección de seguro, en el que nuevamente a partir de 2016 se ve un deterioro del indicador básicamente determinado por el comportamiento negativo de los seguros de vida. Otra forma de ver este comportamiento es este gráfico que también utilizamos para muchos mercados, en el que comparamos en el eje vertical el grado de penetración del seguro, es decir, la dimensión cuantitativa del crecimiento del sector asegurador, y en el eje horizontal medimos la profundización, es decir, la dimensión cualitativa del sector asegurador. Un mercado que se va desarrollando en el tiempo de manera balanceada tendría un gráfico en el que la línea se movería en esa dirección, es decir, ganancias en la penetración, ganancias en la dimensión cuantitativa y ganancias en la profundización, es decir, ganancias en la dimensión cualitativa. Veamos los datos de España para la última década. Vemos cómo desde 2008 hasta 2016 el comportamiento es precisamente el de un mercado balanceado que aumenta tanto su dimensión cuantitativa como su dimensión cualitativa. Sin embargo, a partir de 2016, por el conjunto de factores que se han explicado antes por parte de Ricardo, hay una reversión de esta tendencia con pérdidas más o menos sostenidas tanto en la penetración del seguro en la economía como en la profundización por el deterioro o el no avance equivalente de los seguros de vida en el mercado español. Finalmente, el informe incluye una nueva estimación de la brecha de protección de seguro, que no es otra cosa que esta diferencia que hay entre el nivel de aseguramiento óptimo que económica y socialmente debe haber en un país con respecto al nivel de aseguramiento que realmente se observa en el país. Esta diferencia es, digamos, un nivel de infraaseguramiento o subaseguramiento que es al mismo tiempo el espacio potencial de crecimiento de la actividad aseguradora. En el caso de España, para 2019 la brecha de protección de seguros se ubicó en 33,4 miles de millones de euros. Lo interesante es ver que el 96% de esa brecha se encuentra precisamente en los seguros de vida, es decir, en el área menos desarrollada en términos relativos del mercado asegurador español.
Decía yo que esta brecha de aseguramiento también nos permite identificar cuál es el tamaño potencial del sector asegurador. En otras palabras, en España, de no existir la brecha de aseguramiento, el mercado no sería de estos 64,2 miles de millones de euros, sino que estaría cerca de los 98.000 millones de euros, que sería el tamaño del mercado una vez que la brecha ha sido consumida. Una forma de mirar cuál es la evolución de la brecha para saber si hay una tendencia convergente a la eliminación de la misma o no, es comparar la brecha respecto al tamaño real del mercado existente. En la medida que esta comparación es decreciente, quiere decir que aunque la brecha exista, se va cerrando de manera paulatina. En el caso español, sin embargo, otra vez, a partir de 2016, se observa una tendencia creciente del tamaño de la brecha con relación al mercado, la cual significa ahora más o menos el 52% del tamaño realmente existente del mercado español. Al dividir esta comparación por vida y no vida, vemos cómo el efecto más importante lo tenemos en el mercado de vida, es decir, la brecha de seguros en el mercado de vida representa 1.15 veces el tamaño del mercado del sector asegurador que hoy tiene en España. Es decir, una tendencia además creciente, como se observa a partir de 2016 y más o menos estable en este periodo para el caso de los seguros de no vida. Visto de manera general, aquí en este gráfico se observa cómo la brecha a lo largo de los últimos 10 años prácticamente no ha tenido un cambio, solamente en el caso de los seguros de vida, donde ha habido una pequeña reducción de la misma. Finalmente, incluimos en el informe un ejercicio para tratar de cuantificar cuál puede ser la capacidad del mercado español para cerrar la brecha de aseguramiento. Para eso, lo que hacemos primero es medir cuál ha sido el ritmo de crecimiento del mercado asegurador en los últimos 10 años. Este es el ejercicio que hicimos el año pasado y este que está aquí abajo es el ejercicio para este año. Lo que vemos ahí es que en 2009 y 2019 el sector asegurador en España creció en promedio anualmente el 0,7%, con un decrecimiento promedio de menos 0,2 para el caso de vida y un crecimiento promedio de 1,4 para el segmento de no vida. Con este ritmo, con esta dinámica de crecimiento, que es lo que se muestra en este gráfico de la derecha ahora, el crecimiento observado sería insuficiente en 3,6 puntos porcentuales para lograr cerrar la brecha de protección de seguro determinada en 2019 durante los 10 siguientes años. Lo importante es que esta insuficiencia proviene solamente del mercado de vida, no así en el caso del mercado de no vida, que con las tasas de crecimiento observadas podría cerrar su brecha de aseguramiento determinada en 2019 en los siguientes 10 años. Eso no quiere decir que dentro de 10 años no habrá brecha de protección de seguros, ya que esta es un valor dinámico que se va aumentando en función de cómo la economía crece y de cómo van surgiendo nuevos riesgos que pueden ser protegidos por la actividad aseguradora. Bien, pues esta es la síntesis de la información que se presenta en el informe. Insisto, el informe es mucho más amplio. Yo los invito a que ustedes descarguen el informe y puedan revisarlo con mucho más cuidado. Nosotros, tanto Ricardo como yo, hemos dado pues, las principales características, los principales números que aparecen ahí, pero hay mucha más información que puede ser interesante para todos ustedes. Yo les dejo ahí en la pantalla este código QR que con la cámara de su móvil pueden tomar y los llevará directamente al punto de descarga de este informe. Y te dejaría, Mercedes, por si hubiera alguna pregunta o un comentario sobre esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a hacer lectura de algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera dice, ¿cree que puede influir el actual contexto económico en la estructura del sector en cuanto al número de entidades que operan en el mercado? Esa, no sé si Ricardo, Manuel. Sí, adelante, Ricardo. A ver, el mercado, el número de entidades ya se viene reduciendo. Yo creo que sí que va a seguir esta tendencia, pienso que va a seguir esta tendencia, pero no exactamente por lo que esté pasando ahora mismo en la economía y en el contexto económico, porque como hemos explicado, el sector asegurador español tiene un nivel de solvencia alto. Se comportó muy bien en la crisis de 2018, no hubo prácticamente ningún problema y yo creo que lo mismo va a suceder en esta. Lo que sí, el tema de la reordenación bancaria que se está produciendo y que se produjo también en aquella época,
pues hace que estos acuerdos de bancaseguros se tengan que renegociar. Las entidades financieras son más grandes y hay menor número, y también pues, tiende a reducirse el número. Puede venir por ahí. También influyó en esto la entrada en vigor de Solvencia II, pero yo le pondría el acento a la reordenación bancaria que se puede producir, que sí que puede reducir el número de entidades. Manuel, ¿quieres comentar algo más? Sí, solamente quizás complementar. Yo coincido con Ricardo. Yo creo que los fenómenos de consolidación en los mercados tienen una serie de factores que los determinan, y yo creo que son mucho más importantes los factores económicos y de competencia que predominan en el mercado asegurador español, y considerando los altos niveles de solvencia, yo creo que esta crisis sanitaria y sus impactos económicos difícilmente tendrán un efecto significativo en los niveles de consolidación, los cuales están más bien guiados por los factores económicos que acaba de explicar Ricardo. Doy paso a otra pregunta. ¿Qué factores piensa que pueden estar influyendo en el escaso desarrollo de los seguros de vida en el mercado español, además del entorno de bajos tipos de interés? Y piden si se podría profundizar un poco en este sentido. Si quieres comienzo, Ricardo, y tú complementas Sí, alguna perfecto, cuestión. Manuel. Efectivamente, una de las cuestiones que destacan en el análisis del comportamiento del mercado español, como decíamos en la presentación, es el relativo bajo nivel de desarrollo de los seguros de vida en España comparados con otros mercados de países económicamente tan importantes como España. Hay muchos factores por los cuales el seguro de vida no se ha desarrollado. Están desde los factores más estructurales, que tienen que ver con la falta de una suficiente dinámica de actividad económica, que finalmente es un factor que subyace en la capacidad de generación de ingresos disponible y por lo tanto de ahorro. Hay también los factores económicos, también estructurales, que tienen que ver con la política monetaria. Un entorno de bajos tipos de interés es en general desfavorable para los procesos de ahorro en las economías, y eso se transmite también al sector asegurador. Hay factores de naturaleza cultural que ver con la forma en la que las personas deciden canalizar su ahorro personal. Hay economías en las que las poblaciones tienden más a utilizar instrumentos financieros para mantener su ahorro. Otras economías que culturalmente, como la economía española o las economías latinoamericanas, donde hay una cultura del ahorro a través de otros instrumentos como la inversión inmobiliaria. Pero independientemente de esto, que son factores que afectan en mayor o menor medida a todos los países del mundo, sí observa uno claras diferencias en otras economías altamente desarrolladas respecto de España, que enfrentan igual entornos de bajos tipos de interés y una baja dinámica económica, y donde el sector asegurador sigue impulsando un crecimiento muy significativo del negocio de vida. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la utilización y la implementación de políticas públicas explícitas para estimular el ahorro, en las que puede muy bien participar el sector asegurador, y que están presentes en muchas economías desarrolladas del mundo y que no están presentes en la economía española. Yo creo que este es el factor, haciendo un poco de lado los factores estructurales, que se necesitaría poner en práctica para estimular no solamente el crecimiento del seguro de vida, sino en una visión más general, la utilización del seguro de vida como un instrumento muy eficiente para canalizar ahorro de medio y largo plazo. Sí, hay varias preguntas que voy a intentar agrupar, todas relacionadas, muy relacionadas con lo que acabas de decir, pero la gente está preocupada por esa brecha de protección del seguro, sobre todo en el caso de vida, y dice cómo se podría intentar conseguir reducir esta brecha, o sea, qué se podría hacer, además de las medidas fiscales, qué se podría hacer para intentar mejorar esa brecha que, lejos de ir creciendo, para que pueda ir reduciéndose. Bueno, a reserva de que, Ricardo, si quieres complementar después algo, yo creo que la clave, insisto, está en la utilización del seguro como un instrumento de política pública. Yo he dicho muchas veces que las políticas públicas no están hechas para estimular una actividad económica en particular, están hechas para, en general, tratar de elevar los niveles de bienestar de la población.
Las políticas públicas, entre diversos objetivos, deben considerar mecanismos para que la sociedad eleve sus volúmenes de ahorro, porque sin suficiente nivel de ahorro es muy difícil sostener un proceso de inversión en la economía, generación de empleo, elevación de los niveles de bienestar. Por eso, la utilización de políticas públicas para crear una masa creciente de ahorro está en el interés no de un sector en particular, sino de la sociedad en su conjunto. En un informe que preparamos y presentamos a principios de este año, analizábamos este fenómeno y veíamos cómo en diferentes países, y quizás Ricardo pueda comentar algún par de casos, se han implementado políticas públicas de manera explícita en las que se busca que a través de los seguros de vida, igual que de otros instrumentos de inversión, la población pueda generar ahorro financiero que pueda transferirse como inversión a la actividad económica, generando, insisto, actividad, empleo y bienestar para la población. No sé, Ricardo, si quieres comentar un par de casos de los que consideramos en el informe en este sentido. Sí, por ejemplo, claramente el Reino Unido utiliza los seguros de vida en lo que es el pilar 2 de su sistema de pensiones, es decir, el pilar complementario empresarial para, digamos, apoyar, ¿no?, al sistema público de pensiones. Han abierto instrumentos no solo a los fondos de pensiones de tipo trust, sino también a los seguros de vida, y pues ahí están muy desarrollados. Y me gustaría comentar también otro caso, que es el mercado italiano, porque lo que también ocurre en España el mercado asegurador español está muy centrado en seguros de vida ahorro, y no se han desarrollado los denominados seguros de vida inversión, que son aquellos seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Estos están empezando a crecer, parece un poquito, pero también hay un efecto base. Parte de primas, nivel de primas muy bajito, y entonces cualquier cosa pues llama mucho la atención. Falta mucho camino por recorrer. Y ahí, por ejemplo, en el mercado italiano han sido muy creativos y han creado seguros de vida que llaman mixtos, en el que el propio tomador asume el riesgo de la inversión, pero tiene capacidad de decidir a lo largo de la vida del contrato, si ve que las cosas se están poniendo mal, pues puede decidir que una parte de la prima se vaya a renta fija, porque no está muy seguro de lo que pueda pasar con la renta variable, o si ve que puede repuntar el mercado de renta variable, se pase a renta variable. Han sido muy creativos. Y ese mercado funciona muy bien. Lo vimos está bien explicado en el estudio que hicimos, porque puede ser un paradigma en este sentido. Es decir, pues intentar desarrollar los seguros de vida e inversión, siempre con cuidado, explicando muy bien a la gente que, hay un riesgo, pueden ganar dinero, pero pueden perder dinero, y asumirían ellos el riesgo. Teniendo en cuenta, cumpliendo con todos los requisitos de protección al consumidor y demás, pues podría ser una forma de mejorar esta línea de negocio. Doy entrada incluso a nada más para complementar lo que decía Ricardo, incluso la aplicación de este tipo de políticas públicas orientadas a estimular cierto tipo de mecanismos de ahorro, como estos ahorros, seguros de vida ahorro o seguros de vida inversión, han permitido en países emergentes, el caso de Brasil o el caso de Chile, tener niveles de profundización que están 15 o 20 puntos por encima del promedio en España. Es decir, está bien probado en la experiencia internacional que una política pública bien orientada puede estimular al mismo tiempo al sector asegurador desde el punto de vista de los seguros de vida, pero en un sentido más amplio, estimular la creación de ahorro interno y beneficiar a la sociedad en su conjunto. Nosotros, la verdad es que desde la Fundación, en nuestro programa divulgativo, intentamos concienciar a las personas de la importancia que tiene el ahorro privado, porque pensamos que es importante, porque pensamos que es una base que puede dar solidez para que en casos de incertidumbre, en casos de pandemias como la que estamos viviendo, pues siempre el que ha sido previsor ha conseguido que a lo mejor la calidad de vida que tenga sea diferente, o la calidad de respuesta ante una incertidumbre como la que estamos viviendo. Hay otra pregunta que voy a dar entrada, estamos todavía dentro de hora, es: ¿creen que las pandemias serán unos riesgos en el que participará la industria aseguradora en el futuro?
Manuel. Bueno, es un tema, es un tema complicado. La naturaleza de este tipo de riesgos se asemeja a riesgos de naturaleza más o menos catastrófica, es decir, riesgos de baja frecuencia, pero de muy alta severidad. Se presentan muy de vez en cuando, pero cuando se presentan generan una gran cantidad de daños. Lo que la experiencia internacional muestra es que en general para que el sector asegurador sea capaz de cubrir eficientemente este tipo de riesgos, se requieren de mecanismos de colaboración público-privada que permitan un mecanismo de compensación de más largo plazo, es decir, que permitan la formación de fondos de tal manera que las primas no sean excesivamente altas para los tomadores de seguro y que cuando ocurren los siniestros sí haya un fondo acumulado que sea capaz de cubrir esto. Ahora, esto requiere también, tiene una serie de implicaciones técnicas como las que están relacionadas con la generación de suficiente información para poder medir la naturaleza del riesgo y cuáles son las potenciales pérdidas que se generen a partir de ello. Entonces, yo creo que este es un tema absolutamente emergente sobre el que el sector asegurador y los gobiernos necesariamente tendrán que reflexionar en el futuro. Estamos ante un tipo de riesgo que la humanidad no enfrentaba de esta forma en muchísimos años y que es al mismo tiempo pues un aviso del tipo de crisis que podemos tener en el futuro y por lo tanto sí es necesario que gobiernos y sector privado empiecen a reflexionar sobre mecanismos eficientes para poder enfrentar las pérdidas originadas por este tipo de eventos. Muy bien. La última, y todavía nos quedarían más, pero yo creo que vamos a ser formales con la hora dedicada al webinar y las restantes las contestaremos vía correo electrónico. Entonces, la última, nos piden una reflexión y que podamos decir que después de lo que estamos viendo en estos últimos meses, si tuviéramos que resumir en una o en dos palabras algo de lo que presumir, de lo que el mercado español de seguros pueda presumir, ¿cómo lo concretaríamos? ¿En qué palabras? Y si algo hemos aprendido, también si lo pudiéramos resumir en otras palabras. O sea, ¿qué es lo que no estábamos haciendo bien y podemos hacer mejor de cara a un futuro? Ricardo, ¿quieres comenzar? Y yo doy las mías después de ti, si te parece. Las dos palabras clave para mí son solvencia y prudencia en las inversiones. Eso ha sido la lección que puede dar el sector asegurador español. Sí, yo coincido contigo, Ricardo. Añadiría que es un sector que por el alto nivel de competencia ha demostrado que es capaz de ofrecer un excelente nivel de servicio. Y dos, que es un sector que también se ha mostrado solidario, ¿no? No hay que olvidar que prácticamente, de manera individual, prácticamente todas las entidades del sector asegurador español se han mostrado muy solidarias con la población ante esta situación e incluso llevando adelante iniciativas como la póliza de protección para los trabajadores sanitarios en España, que el sector asegurador puso sobre la mesa para protegerlos en una situación, en un momento especialmente crítico de esta pandemia. Muy bien, pues sin más, solo me queda agradecer a los ponentes y a los que han hecho posible que este webinar se lleve a cabo. La felicitación al equipo de Mapfre Economics, que gracias a este tipo de informes y de estudios nos ayuda a Fundación Mapfre a cumplir con el objetivo de difundir el conocimiento del seguro y de la previsión social. Agradecimiento a todos los que nos habéis seguido. Hemos tratado de dar respuesta a las preguntas, pero algunas se ha quedado sin contestar y ya os digo que a través del correo electrónico procederemos. Es mucha información. Han hecho una excelente presentación tanto Ricardo como Manuel, pero os invito a que descarguéis el informe, que lo veáis con tranquilidad porque esa información viene muy bien detallada en el informe en formato digital al cual hacíamos referencia. Muchas gracias y espero veros pronto. Muchas gracias por vuestra atención.